¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre es un gusto saludarlos. Estamos transmitiendo desde la cabina del periódico Ruta aquí en la ciudad de Tulancingo en una alianza estratégica con NQ Radio. Saludos a don Alejandro Wong. El día de hoy en la mesa virtual nos acompaña el licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fallar. Él es comentarista político y se encuentra en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Licenciado Sepúlveda, buenas noches. Buenas noches para usted y para todos. Y del otro lado también en la mesa virtual está José Ureña Velázquez, columnista político. Él se encuentra desde la Ciudad de México. Pepe, buenas noches. Buenas noches, igualito para usted y para todos. Y en unos momentos más se conectará también el columnista Raúl Rodríguez Cortés. Bueno, el día de hoy el temario es aranceles al jitomate. Ahora nos vamos a agarrar a jitomatazos, Pepe, como en España, ¿no? Ahí se agarran a jitomatazos. Bueno, allá es feria. Aquí, La feria. Aquí también es feria. Sí, pero somos el blanco de la feria de Donald Trump. Eso Entonces, sí. en este sentido, pues por supuesto que estamos en una situación en desventaja porque no sabemos qué va a hacer tal señor, el magnate de Nueva York. Si por una parte va a ser consecuente cuando dice que va a posponer la aplicación de aranceles, vamos a estar de que ayer era 23.1%, hoy es 25%. Entonces, vamos a ver qué sucede. Aquí hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención. El secretario de Agricultura decía hoy en la conferencia de prensa de Palacio Nacional que Estados Unidos pierde. ¿Por qué? Porque los consumidores van a pagar más. Esa es solo una parte. Está la otra. Quizá eso disminuye el consumo en Estados Unidos y quien padece es México. Y eso el discurso oficial no lo aborda. Eso es muy triste, máxime cuando sabemos que el campo está en una situación muy, pero muy lamentable. No tenemos autosuficiencia alimentaria. Va en picada la producción de maíz, de granos básicos. Cada vez se importa más de Estados Unidos, básicamente de Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Que aquí se habla de proyectos y proyectos y proyectos, pero hasta ahora, en lo que va de la administración pasada y esta, no se ve nada claro, una estrategia para aplicar la tecnología, el presupuesto, la organización, en fin, generar suficiente producción. Pero eso sí, se habla con un discurso grandilocuente de autosuficiencia alimentaria. Esto recordemos que lo buscó desde los 70 José López Portillo, inclusive creó un consejo en el que estaba Casio Luiselli y ahí se decía que con eso la íbamos a alcanzar. No la alcanzamos a pesar de que nos llevaron a administrar la abundancia y ahora en estas condiciones, con tan bajo presupuesto, cada vez con menores recursos para enfrentar las necesidades, se ve muy, pero muy difícil que alcancemos la autosuficiencia alimentaria. Es una parte y la otra. Si para colmo nos cierran la frontera a un producto del cual depende el 80% de las importaciones de Estados Unidos, pues entonces estamos hablando de que nos puede hacer graves daños. A ver, no, solamente para ilustrar un dato, como decías, Pepe, se dice que los principales afectados van a ser el mercado estadounidense o los consumidores estadounidenses que van a pagar 25%, 21% más. Pero lo que no se dice es lo siguiente. A ver, de la producción de 3.6 millones de toneladas métricas, de estas, el 56%, o sea, más de la mitad, se destina a exportación. Se queda el 44% para consumo interno. Pero de ese 56%, el 99.8% se manda a Estados Unidos. Entonces, si nos cierran la frontera o por este producto ya lo rechazan en Estados Unidos, el consumo de jitomate, ¿qué van a hacer los productores con esta hortaliza, licenciado Sepúlveda? Ese es el quid de todo esto. A ver, aquí el problema es que en el modelo de comunicación que tiene la presidenta y su gobierno, pues vaya, queda uno muy confundido. Si analiza uno todo lo que se dijo a partir de que Trump anunció esta cuestión,
pues vaya, casi deberíamos estar muy contentos porque nos pusieron del arancel. O sea, la explicación que da el secretario de Agricultura, la propia presidenta, habla pues que no pasa nada. O sea que finalmente a ellos les va a salir más caro, finalmente no tienen con quién sustituir el abasto de su mercado, que solamente China, pero China tiene una limitante, sí es la primera potencia exportadora de jitomate, pero tiene una serie de limitantes en la producción y por eso pues no van a poder. Entonces digo, yo no veo, vaya, veo que estamos pateando el bote en este tema también. O sea, yo creo que de que nos afecta definitivamente. Claro que sí. Y sobre todo, caemos en el mismo error del principio. No, ya está científicamente comprobado que Trump no nos va a poner aranceles porque sería un balazo en el pie. O sea, estamos hablando de una persona que pues no está, no trae las canicas completas. O sea, una gente que está tomando decisiones absurdas. Entonces, apelar al buen juicio y a la racionalidad sí es grave. Sí me preocupa porque han estado negando todos los temas cruciales. Bueno, de hecho, hasta este momento la versión oficial es que Trump está casi enamorado de Claudia Sheinbaum, nos quiere mucho, nos respeta mucho y nos para cada friega del tamaño del mundo. Sobre todo, la forma en la que se refiere a los mexicanos es verdaderamente ofensiva. Nos acusa de ladrones, de violadores, de toda una serie de cuestiones. Y ese es el otro de los mitos de que vamos muy bien y que no nos fue peor gracias a los buenos oficios del gobierno mexicano. Pues yo creo que habría que repensar con todas estas pruebas que nos están dando, yo creo que habría que repensar y empezar a pensar en las opciones B, C, D, porque se me hace que es nomás puro recibir golpes. Pepe Ureña, de acuerdo con la Secretaría de Economía, en el 2023, México vendió jitomates a Estados Unidos por 2.849 millones de dólares. De esta cantidad, casi la mitad fueron ventas de Sinaloa. Con esta situación de violencia por la que atraviesa el Estado y que le cierren la frontera a uno de sus principales productos del campo, pues va a ser crisis, Pepe. Bueno, claro que sí, es un estado que ya está en crisis por inseguridad. Ese es uno de los factores. El otro es que esto se agrega a ese calvario que está sufriendo desde julio del año pasado. Recordemos que el 26 de julio fue llevado el Mayo Zambada a Estados Unidos y que fue uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. Entonces, desde entonces está sufriendo una guerra Sinaloa. La gente no lleva una vida normal, los empresarios tienen cerrados comercios y grandes negocios, la producción ha caído en términos generales. Entonces todo esto se suma a una crisis, insisto, que ya es prácticamente universal. Y con un gobernador, hay que llamarle así, con un gobernador que no gobierna. Entonces, en esas condiciones, realmente Sinaloa va a sufrir. Recordemos que desde hace tiempo es así un estado neto de exportaciones y parte del sur de Sonora. Recordemos que había una agrupación, una confederación, la CAADES, la Confederación Agrícola de Productores del Campo, y que ellos sostenían en aquel tiempo gran parte de la balanza comercial agropecuaria, específicamente alimentaria. Ahora, pues pobrecitos, porque sí se les viene el mundo encima, sobre todo, como hemos dicho, que está la parte mexicana. Sí, Estados Unidos puede reducir el consumo, pero esta reducción de consumo es a costa de México. No nada más es
que que México va a tener que vender más caro para sacar los impuestos que está exigiendo Donald Trump, sino que también esa reducción se va a agravar para los exportadores mexicanos. Ese es el gran drama que en este momento está por enfrentar Sinaloa. Ahora, es una parte. La otra es que también Donald Trump no es predecible. Tampoco se sostiene en lo que dice. Pues quizá al rato lo quite. Quizá haya reclamos con todo y que los productores de Florida, que son los que reclaman que le están quitando el mercado, quizá no les haga caso. ¿Por qué? Porque en este momento Donald Trump está actuando a favor de dos estados fundamentalmente en las medidas que está tomando con México. Texas. Por una parte, Florida, en el caso de la producción agropecuaria, y en la otra, Texas, en la producción industrial y en la parte migratoria. Entonces, ambos estados de origen republicano con gobernantes republicanos son los que nos están azotando más duramente. Y bueno, también hay que recordar, licenciado, que como decía José Ureña, desde julio del año pasado, México está esperando un informe de qué ocurrió con la aprehensión del Mayo Zambada. Vaya, yo creo que Trump está utilizando el método rosticero. O sea, nos tiene poco a poco con la amenaza, en fin, muy, muy complicado el asunto. El hecho es de que sí, el señor tiene varias enciclopedias de la delincuencia local con especial énfasis en el vínculo con el narcotráfico. O sea, sabe demasiado. Les pongo el ejemplo. Esto es como pelearse con el actual esposo de la exesposa de uno. O sea, ese lo sabe todo, por Dios santo. Es un enemigo muy, muy peligroso. O sea, tiene demasiada información y proverbialmente los norteamericanos siempre procesan todas esas informaciones de acuerdo a su interés particular. O sea, así como que está muy preocupado ¿cómo se llama? Por la delincuencia y cosas por el estilo, no, están viendo cómo sacan provecho. Y el hecho está de que pues yo siento que ya nos agarró de puerquito, porque le busca el agua, le busca y no tardarán en encontrarle algún virus al aguacate o descubrir que en las redes con las que pescamos a los atunes se atrapa también alguna especie marina extraña. O sea, nos tiene totalmente endebles. Ahora, tampoco es fácil la relación. Digo, tampoco podemos ponernos a golpes en ese sentido, pero sí, yo insisto, tendríamos que ir pensando en otras estrategias porque digo, nos está arrastrando todos los días. Pero independientemente que entremos al tema del agua, José Ureña, ¿tiene México o podría tener otras estrategias para contener esta ola de amagos y de aranceles que entrarán en vigor en los próximos días o semanas? Bueno, hasta ahora no se ven, hasta ahora no las tenemos. Fíjate que cuando Enrique Peña Nieto sufrió también las mismas represalias con Donald Trump, actuó y vio qué productos podía grabar y los grabó. Y al final Donald Trump retiró los aranceles. En esta ocasión no se ha hecho. En un principio, la reacción de la presidenta fue decir, bueno, golpe por golpe y quién sabe qué. Al día siguiente dijo que no, que calma, que había que esperar, que reflexión, que cabeza fría. Y en eso estamos, en la cabeza fría, esperando que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en sus viajes a Estados Unidos obtenga algún beneficio. Vienen y lo ofrecen, pero finalmente son beneficios muy parciales, porque sí están los impuestos para el aluminio, para el acero, para muchas cosas, en este caso ya los jitomates, pero México no tiene ninguna reacción. No sabemos cuál es la estrategia más allá de esperar que si ya los está aplicando. Esa es una parte. La otra es que está también el tratado comercial entre Canadá, México y Estados Unidos, el famoso TEMEC. Y en ese sentido, dice el gobierno mexicano que Estados Unidos respetará
respetará los acuerdos comerciales. Sí, pero también había acuerdos en el caso del jitomate. Y en este momento tomó una decisión unilateral y ahí está la amenaza. Entonces, yo creo que acciones sí hay. El mundo está pasmado. El único que ha respondido fuerte ha sido China, al grado de que ya todos los smartphones, todos los teléfonos celulares y todas esas cosas, y de esos llamados, Chips. ¿cómo les llaman esos raros, esos, Los elementos de la Tierra raros, sí. así es esa parte, muy, muy raro, yo no entiendo qué es eso, pero bueno, sí lo mencionan. Y ya Estados Unidos, Donald Trump ha reculado, bueno, vamos a bajar, ahorita no, vamos a hacerlo más adelante, no sé qué espere, que van a fabricar ellos los celulares, que van a tener todos los insumos en 15 días. Bueno, pues es como nos han dicho que vamos a hacer. Hace tiempo, cuando la pandemia nos dijeron que íbamos a tener respiradores artificiales, que íbamos a tener muchísimas cosas. Ahora vamos a tener autos chiquititos, así para que todo el mundo tenga su propio auto, porque van a costar 90,000 pesos. En fin, ese tipo de cosas. Pues yo creo que la vida no es así, porque recordemos, por ejemplo, que en el sexenio pasado también se nos dijo que era muy fácil extraer petróleo, que era como meter un popote, sorberle y ya estaba el petróleo, ¿no? Bueno, pues resulta que hay una inversión de más de 20,000 millones de dólares en Dos Bocas y no produce petróleo todavía, no tenemos gasolinas de ahí. En fin, ese tipo de cosas, pero no hay respuesta. ¿Qué es la pregunta? No hay respuesta en este momento para todo lo que amaga Donald Trump. O sea que México está pasmado, no sabe ni por dónde entrarle. Licenciado Sepúlveda, un minuto antes de irnos a la pausa. ¿Perdón? Estamos pasmados. Sí, o sea, vaya, porque para empezar estamos en la negación. Todos los problemas que tenemos y que son evidentes, No existen. sistemáticamente los estamos negando. O sea, lo primero que dijo la presidenta cuando el problema del agua fue, no, estamos al corriente, no debemos nada, que quién sabe cuánto. Y luego ya vino el arreglo y todo eso. Entonces, es muy difícil a partir de una simulación poder establecer una estrategia eficiente. Digo, yo creo que siguen con el mismo modelo de comunicación de Porfirio Díaz. O sea, como que al indio no hay que darle la verdad para que no se ponga nervioso ni se vaya a poner violento. Entonces hay que mantenerlo desinformado y demás. Y así era el término que se usaba para referirse al pueblo común, era pues el indio, despectivamente. Pero yo sí creo que el empezar desde la negación, pues estamos perdiendo mucho tiempo, porque finalmente, pues cada día vemos que no nos tiene la menor consideración. Olvidémonos de esto, de que nos quiere y que nos considera y que sirvió de algo el talento diplomático del equipo mexicano. Pues no se nota, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el siguiente tema, que es justamente el asunto de las presiones con respecto al tratado de agua que debemos surtir a Estados Unidos y que es presión justamente de los productores tejanos. Regresamos con este tema.
Bueno, ya regresamos a la mesa virtual de Entre Líneas. Vamos a tomar el tema del agua y del tratado que tiene México con Estados Unidos. El día de hoy el periódico Reforma publicó una nota, que es la principal, donde dice que en Ciudad Acuña, 3 días después de que el presidente Trump amenazó con aranceles a México, si no cubría su adeudo de agua con su país, las extracciones de la presa La Amistad, localizada en esta ciudad, ya se dispararon, según el diario Reforma, en 600%. Y en un recuadro dice que el embalse de la presa de La Amistad se extrajeron 18,000 litros de con un porcentaje del 12.7% de llenado que tenía el domingo esta presa. Es decir, que se empezaron a llevar 120,000 litros para Estados Unidos. ¿Cómo ves esta situación, José Breña? Bueno, es una denuncia que hizo el alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos. El gobernador, como ya se señaló, Manolo Jiménez, se sumó al reclamo para que no se extraiga tanta agua, pero sí corroboró hoy la presidenta de la República que se había incrementado la extracción. Ella no dio volúmenes, los volúmenes de los que hablan es que se subió de 18 metros cúbicos a 120. Sí. Bueno, aquí tiene 18,000 litros. Bueno, a ver, el dato, aquí ya está la confusión. El alcalde dice que la extracción es a partir del domingo de 120 metros cúbicos, siendo que antes era de 18. O sea, es altísimo. El Reforma lo trae en miles de litros, 18,000 litros a 120,000 litros por segundo. Pero hablamos de una presa que está al 12% de su capacidad. Y según explicó, algo que yo no tenía claro, había escuchado el dato desde hace tiempo cuando se construyeron las presas, que habría una red de presas para retener el agua e ir resultando y de esa manera asegurar el abasto de las ciudades fronterizas, tanto de México como Estados Unidos. Y según el acuerdo, Estados Unidos da agua del lado oeste, ya por Tijuana y Mexicali, y México da del centro hacia el este, del centro de ambos países, en línea horizontal. Eso es lo que se dijo. Pero el dato es muy simple. Si la presidenta corroboró que se extrae más y hay escasez de agua, y hablamos de que la presa desde 2022 está en grave riesgo de sequía, pues esto significa que sí está afectando. No creo que un gobernador, Manolo Jiménez, un alcalde, y también el Universal trae datos de que son varios estados los que se inconforman por la extracción de agua. Tamaulipas, uno de ellos. Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León. Coahuila. ¿Qué significa? Que sí hay un problema grave.
Y el asunto es que se muera de sed esa gente, porque hay un dato que no se menciona mucho. Ya el ganado está muriendo de sed. Porque recordemos que es una zona semidesértica o desértica en grandes tramos, entonces sí hay problemas muy severos. Qué grave sería que también los mexicanos murieran de sed. Esa es una parte, pero la otra es que Donald Trump y sobre todo el gobernador de Texas, Greg Abbott, no quieren que su gente sufra, pero eso sí, a costa del sufrimiento de los mexicanos. Nos tienen prácticamente en dos frentes agarrados de todos lados, licenciado Sepúlveda. No hay para dónde hacerse. Muy complicado, pero además el tema del el agua tiene una alta explosividad social, ¿eh? Totalmente. Los conflictos por agua son terribles. Pues las marchas que han en los últimos días por la falta de agua en Ecatepec, en Naucalpan, en esta zona del Estado de México, que han interrumpido el tránsito allí en varias partes, ¿no? Localmente, varios problemas graves hemos tenido cuando se afectan, por ejemplo, los distritos de riego. Sí. Ahí ya se pone el asunto muy, muy complicado. Entonces, sí, yo creo que esto ameritaría que se le ponga atención y sobre todo que se haga lo que tiene que hacerse, porque en el caso particular, sí, yo creo que así nada más como ceder tan fácil, pues yo creo que no es lo más correcto, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si de repente se seca la presa? ¿De dónde va a sacar agua México? Bueno, no sé de dónde la sacaría porque la presidenta dice que se entregará según las disponibilidades y las disponibilidades en este momento son muy bajas, Muy raquíticas, bajas, así es. raquíticas. Entonces, pues no sé, no sabemos. Lamentablemente, no hay un sistema de pozos o una medida alternativa. Por ejemplo, está el caso de Tijuana, está el caso de Matamoros. Hablo de las dos ciudades fronterizas del lado del Pacífico y del Golfo de México, y no se han instalado plantas purificadoras de agua, que serían la solución para grandes poblaciones. En tiempo de Ernesto Rufo en Baja California, se estableció un sistema. Como veintitantos años, ¿no? Sí, no, ya 30. Él era gobernador en el 94. Sí. Él llegó en el 89 para sacar la fecha exacta. Entonces, cuando él estaba ahí, generó con Carlos Salinas una sinergia para crear plantas y un sistema de acueductos que llevarían agua de una zona que se llama San Felipe en Mexicali hasta Tijuana, y en aquel tiempo se hablaba de que garantizaría agua, algo así para 12 años. Pero eso ya quedó superado por el tiempo, los años y la falta de inversión. Y en este momento está el riesgo de que si Estados Unidos, en represalia porque México no le entrega agua del lado a Texas, entonces California y Arizona tampoco le entregarían a México. Y es un problema ahí de no te doy o tú no me das, yo tampoco te doy, y es un forcejeo que sería terrible. Y estamos lamentablemente a expensas de negociaciones como lo hablábamos hace rato en el caso del jitomate. Es que el jitomate otras veces ha habido problemas, se negocia y se arregla. Pues sí, otras veces, pero no estaba Donald Trump y no estaba como ahora contra México. Hoy Donald Trump ha lanzado una nueva embestida contra México. ¿Cuál fue? Hace rato, perdón. ¿Cuál fue? A ver. Hace rato en una entrevista con Fox News declaró que sí, que los cárteles dominan gran parte del territorio, y dice textualmente, México tiene, creo yo, mucho que hacer contra los cárteles. Es una parte, pero también dice, queremos, la frase completa para no sacarla de contexto, es difícil de creer que los cárteles dominen todo el territorio. La entrevistadora, que es Rachel Campos Duffy, le dijo que 40% del territorio estaba en manos del crimen organizado. Y él contestó, es difícil de creer,
Estoy tratando muy bien con la presidenta, que es una mujer muy buena. La relación es muy buena y queremos ayudarla, ayudar a México, porque no puedes gobernar un país así. Esa es la frase literal de Donald Trump en la entrevista de hace rato, y corrobora pues que sí que gran parte del territorio está en manos de los cárteles. Injerencismo, licenciado Sepúlveda, aguas, ¿no? ¿No? Y hay otra parte en la declaración donde dice, y el gobierno mexicano le tiene mucho miedo a los cárteles. Híjole. Entonces, sí es un problema muy, muy complicado, pues porque, vaya, lo que decía el señor Ureña, o sea, no es, o sea, es un Trump recargado y mucho más averiado, y luego se junta con Bukele. Sí. Entonces digo, ahí le puso, ¿cómo se llama? Un shot de Red Bull, porque agarró coraje. Digo, la entrevista con Bukele es así como demencial, ¿no? O sea, parece arrancada de una novela, de ficción, ¿no? O sea, no, y haz más, ya le dijimos que haga más cárceles allá y le estamos pagando, y el otro que no toca mal las rancheras en esto de la función cerebral, pues feliz de la vida. O Yo sea, recuerdo, es un dueto peligroso, ¿eh? yo recuerdo que desde siempre la relación México-Estados Unidos ha sido muy difícil en todos los ámbitos, desde el No, económico, migratorio, seguridad, etcétera. no, Pero desde entonces siempre se ha dicho que México no tiene alternativas reales para contener todos estos ataques. O sea, México está de alguna manera eh, um, inmovilizado para poder actuar, porque no es lo mismo del otro lado de la frontera a, a tener como vecina una potencia y donde nuestro comercio, nuestro principal socio comercial son ellos. Pepe. sí, esa ha sido una muy tortuosa esa relación, muy mala contra México. Recordemos desde Porfirio Díaz, que decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Es una frase que se le atribuye a él, no sé si la dijo, pero el tema es que siempre ha habido ese problema y siempre ha sido, cada vez que se habla de presidente a presidente, cada vez que hay negociaciones, siempre se habla en desventaja. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando las negociaciones de la deuda externa en tiempos de Miguel de la Madrid, a principios de Miguel de la Madrid, el entonces secretario de Hacienda, Jesús Silva Gerson, padre, no el actual editorialista, fue a Estados Unidos y él a negociar con el secretario del Tesoro, y el secretario del Tesoro, creo que se apellidaba Rubi, ¿no? Sí. El secretario del Tesoro le dijo, oye, pues, ustedes tienen por qué responder, nosotros les prestamos. ¿Y qué? No, pues ahí tienen a Pemex. Y entonces, eso yo lo platiqué en aquel tiempo, está la entrevista de principal en el periódico donde trabajaba entonces, fue una entrevista que yo le hice, y que él le contestó, quitarle a México Pemex es como quitarle el águila. Y siguió hablando el secretario del Tesoro y le contestó, para que me entiendas, entrégame el ala derecha de la Casa Blanca. Entonces ya dijo, oye, no, ¿cómo te voy a dar eso? Bueno, pues, me estás pidiendo lo mismo, entonces yo no te puedo endosar Pemex a un préstamo de 5,000 millones de dólares. Eso fue entonces. Y así ha sido. Yo recuerdo, he estado en varias entrevistas, he estado en la Casa Blanca, he estado en otras, y siempre ha sido una situación de desventaja. Inclusive se dan casos en los que los presidentes hablan de un tema y en aquel tiempo se llamaban briefings. Salía básicamente el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, salía en la Casa Blanca y daba una versión. Y al final tenía que desmentir. Les menciono un caso específico. En una ocasión hubo una reunión en la Casa Blanca
y el subsecretario Elliot Abrams salió a hablar y a decir que bueno, que México había permitido ya la entrada de aviones a México para perseguir narcotraficantes. Y le preguntaron los periodistas estadounidenses en qué condiciones, y él dijo, bueno, es un apoyo que le vamos a dar a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, en especial cuando vayamos persiguiendo un narcotraficante y se metan en sus aviones a territorio mexicano. Estamos autorizados. Al día siguiente, en el National Press Club, el presidente Miguel de la Madrid dijo, eso es una mentira, nunca se dijo tal cosa. México jamás autorizará que invadan su espacio aéreo. En fin, siempre ha sido así, seguirá siendo así, ahorita es así, y ya vimos que en las entrevistas, cuando han platicado la presidenta de la República y Donald Trump, aquí se da una versión y en Estados Unidos se da otra. Pero también hay muchas flores por parte del presidente estadounidense hacia la presidenta de México. Pero por otra parte, licenciado Sepúlveda, la crisis del agua no nada más está en la frontera, también está en el centro del país, sobre todo por las obras inconclusas de la zona de Cutzamala. Y de Hidalgo se intentó en un momento determinado quererse llevar el agua desde hace muchos años, no estoy hablando de esta época, pero desde hace muchos años, de acá de la laguna de Cuautepec. Pero tenemos una crisis, el centro del país tiene crisis de agua. Tan solo Pachuca ya no tiene agua, licenciado Sepúlveda. No, pues vaya, el nivel de los mantos de agua en Pachuca está 250 metros más abajo de los que tenían hace 20 años. Cuando usted fue presidente municipal, ¿a qué niveles traían el agua? Vaya, diría yo una mentira si le digo el dato exacto, pero yo le garantizo que vaya a una profundidad 10 veces menor o 20 veces menor de la que tiene ahora. Digo, también ha crecido la mancha urbana muchísimo y demás, pero no ha habido realmente una política para proteger el agua. O sea, esas pues, se han perdido. Incluso gran parte del agua que se pierde, una gran parte del agua que se trata de acercar a las ciudades por los defectos, o sea, se tira una cantidad casi cercana al 50%. Por fugas. Por fugas, porque ya son tuberías muy, ¿cómo se llama? Viejas, y vaya, además, siempre, ya desde hace mucho tiempo, hemos sido proclives a ir por las obras que se puedan inaugurar y se puedan lucir y se vean. Además, el agua tiene el problema que va enterrada. Entonces digo, o sea, no se puede producir mucho y vaya, y son obras caras y todo esto. Y siempre hemos estado prefiriendo, no solamente de manera actual, siempre hemos privilegiado las obras de relumbrón. Vaya que si no. Para los meses de junio y julio seguramente habrá cortes en la Ciudad de México del servicio de agua bajo el supuesto de que está en mantenimiento en Cutzamala. Vamos a otra pausa y regresamos con ustedes para hablar del último tema de Entre Líneas. Regresamos.
Bueno, ya regresamos a la última parte del programa Entre Líneas. Y este fin de semana se hicieron virales 2 fotos donde 2 expresidentes de México, uno está en un yate y el otro está subiendo, se le ve la silueta de este personaje subiendo a un avión privado. En el primer caso, el día de ayer, la presidenta mencionó que cómo era posible que un expresidente, específicamente Felipe Calderón, se diera esos lujos. Pero no habló del otro asunto donde se ve al expresidente López Obrador en las escalinatas para abordar un jet privado. Pepe, ¿cómo ves este asunto? Porque traen de un lado a otro a los expresidentes. Bueno, a ver, aquí hay varias cosas. Yo creo que es una vida privada, ¿no? Número uno. Yo creo que todos los expresidentes de cualquier país son invitados, empresarios y todo lo demás. Y son relaciones que se crearon durante su mandato. Por supuesto que yo no le veo nada de malo que Felipe Calderón, quien dejó el poder, ojo, en diciembre del 2018, se suba a un yate que... No, 2012. No, el 18. ¿Calderón? Ah, no, sí, tienes razón, perdón, 2012. Perdón, sí, es correcto. O sea, lo dejó hace 12 años y cacho. ¿Hay algún conflicto de interés ahí? Pues yo no le veo. Digo, a mí no me parece relevante y que se ve muy mal. Pues sí, también se ve mal muchas cosas, ¿no? Pues digo, se ve encumbrar empresarios y lo estamos viendo que los encumbran en los tiempos recientes. No le veo ningún interés. Digo, el interés personal y periodístico, pues es muy relativo. Yo me he encontrado a Felipe Calderón, ya expresidente, anda en México, eso es verdad, sí anda en México. Yo me lo he encontrado, inclusive puedo decir dónde, y he platicado con él en las mañanitas en Cuernavaca, me lo he encontrado y he platicado. Y no es un hombre, ojo, nunca, yo fui amigo de él cuando era coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.
luego cuando era presidente del PAN. Y yo platicaba con él en su oficina. Ojo, nunca lo he visto ebrio, que tiene fama de ebrio. Nunca lo he visto, nunca. En Cuernavaca, que yo estuve, desde que llegué ahí, pasamos a los jardines, luego pasamos al restaurante, se bebió una cerveza. Una. Yo no estaba con él, o sea, yo no iba a comer yo con él, lo vi ahí platiqué con él, y cuando platiqué en el jardín, y cuando platiqué cuando ya se iba, porque él gentilmente fue a despedirse de mí. Me pareció un detalle porque yo estaba de espaldas y no me di cuenta que ahora se puso de pie. Yo nunca lo he visto así. Es una parte. La otra, él estaba con unas académicas estadounidenses, había una sueca además, y platicaban en inglés, un inglés muy fluido que tiene, platicaban sin ningún problema, sin ninguna cortapisa. Yo no, y no porque fue a las mañanitas, estamos hablando de que fue el gran lujo, es una comida que todos sabemos, con una cerveza la comida sale en 500 pesos, bueno, en ese momento sale en 500 pesos. No es así para pensar, es que qué lujo, porque fue a las mañanitas, pues no. Esa es una parte. En torno a Andrés Manuel López Obrador, estoy viendo el portal, subrayo, yo no me había enterado de esto antes de que tocáramos el tema en el corte, entre líneas. ¿Y qué pasó? Dice, lo está publicando Animal Político. Portal Animal Político. Y dice textualmente, la imagen de un hombre subiendo las escaleras de un avión en color blanco con detalles en gris es utilizada para asegurar que el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace uso de un avión privado para viajar. Sin embargo, aclara Animal Político, se trata de una imagen sacada de contexto. La imagen fue tomada en 2022 por la agencia Europa Press y muestra a Juan Carlos I, rey emérito de España, quien fue rey de España entre 2075 y 2014 a su regreso al país europeo tras 2 años de residir permanentemente, yo por 2 años no fue permanentemente, pero bueno, en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes. Entonces, lo está desmintiendo. Aun cuando viajara en avión privado, yo no le, Andrés Manuel López Obrador, no le veo nada de malo, más allá de su declaración. Pero también declaró que íbamos a estar en Dinamarca, ¿no? Pues no estamos en Dinamarca. Entonces, pues su palabra de entonces es igual con sus promesas de campaña y como presidente de la República. Pero, licenciado Sepúlveda, alguien dijo en este sexenio, ya dejen en paz al expresidente. Pero al otro, cada mañanera, todos los días es darle y darle y darle y darle. A ver, dijo, ya dejen en paz al presidente o ya que me deje en paz el presidente. No, dijo ya dejen en paz al expresidente. Porque es un presidente que no se ha ido, omnipresente. Bueno, nadie sabe dónde está. En una condición en donde para poner en orden a una senadora y a su padrino le tiene la presidenta que mandar una carta. Digo, yo le mandaba cartas a Santa Claus, a los Santos Reyes y eso, pero pues la presidenta tiene un teléfono maravilloso o simplemente puede pedir que comparezca y aclarar esto. O sea, muchas de las decisiones que se toman en este momento tienen que ver mucho más con Palenque que con el centro del país, ¿eh? Yo no me imagino a Claudia Sheinbaum defendiendo a Cuauhtémoc Blanco. Así, vaya, de la manera que se defendió. Esto evidentemente tiene otro tinte. Entonces, vaya, yo sí creo que la vida privada, coincido totalmente con el señor Ureña respecto de que ya los dejen en paz de veras. O sea, pero el problema es que sigue siendo un referente. O sea, tal parecería que la estrategia de la 4T es que ellos siguen siendo la oposición y el gobierno es Felipe Calderón. Parecería que él es el presidente de la República. Y entonces, vaya, se encaminan los golpes para allá.
y perdón, pero pues muchas de las imputaciones que le hacen a Felipe Calderón, pues vaya, podrían ser mucho más aplicables con mucho mayor exactitud al presidente Andrés Manuel, sin duda alguna. Yo sí creo que tenemos que dejar atrás este estilo ratonero y ¿cómo se llama? Y miserable de estar criticando la vida íntima de las personas. O sea, perdón, mientras el presidente de la República lo es, tiene que tener decoro en lo que hace. No tengo la menor duda. No puede hacer cosas que lastimen la investidura que tiene por su representación. O sea, representa a un país completo. Pero una vez que esto terminó, o sea, pues el señor puede tener la vida que quiera definitivamente sin mayor problema. Hasta disfrazarse. Tampoco creo que sea correcto que se dedique uno a vender mota, como en el caso de Fox, vinculado con empresas para la cannabis y esto. Yo creo que ahí sí habría una limitante importante, pero en lo demás, estar azuzando el rencor, el resentimiento, pues vaya, yo sí sigo criticando de manera muy clara esta política de la 4T de basarse en el resentimiento. El resentimiento social contra los mendigos ricos y contra el mendigo gobierno. Lo dicen de manera más explícita y más clara, pero esa es la idea de seguir avanzando. Y yo creo que cualquier estrategia que se quiera hacer para salir adelante en la difícil situación en la que se encuentra el país, así como que nada más los morenos van a sacar adelante al país, pues van a necesitar de los fifís, de los conservas y de toda una serie de cuestiones, que además esos fifís y conservas y todo esto también construyeron este país. O sea, vaya, en las cuestiones emblemáticas, la UNAM, por ejemplo, la participación de gente de Acción Nacional fue evidente. De las cosas que se pueden, que nos podemos enorgullecer los priistas en los tiempos de gobierno, fueron las obras que construimos, las instituciones que trabajamos con la oposición y muchas veces por impulso de ellos. O sea, fue lo que nos sacó adelante en esto, para no tener puros negativos. Tenemos muchas cosas de las que nos podemos ser orgullosos, pero que se hicieron en base a eso, la participación de la oposición, lo que Andrés Manuel hizo por este país como opositor es infinitamente superior de lo que hizo como presidente. No hay comparación. Hoy se publica una caricatura del Arcón en el Heraldo de México, donde pinta o retrata a Vargas Llosa y en el diálogo va caminando con otro personaje que no identifico desafortunadamente, pero va caminando, se supone que ya en el cielo, dice, atrás hay una reja que dice bienvenidos, y dice Vargas Llosa, yo no sé qué es peor, la dictadura perfecta, porque Mario Vargas Llosa fue el que acuñó esta frase que México era la dictadura perfecta en tiempos del PRI. Bueno, la caricatura dice, yo no sé qué es peor, la dictadura perfecta del PRI o la democracia imperfecta de Morena. Tal cual lo representa. Es un excelente humor de Calderón, excelente. Sí, excelente. Muy buen humor. Es uno de los mejores caricaturistas del país, sin duda. Es un editorial completito, qué buen mensaje tiene ahí, y sí es para la reflexión, número uno. Y número dos, ya entrando al análisis de lo que dijo Vargas Llosa, lo dijo en un contexto de exposición, de plática, y además, no es cierto lo que dijo Vargas Llosa. Ni México era una dictadura, y bajo el supuesto, no era perfecta. ¿Por qué? Porque finalmente había un espacio para la crítica, para la Posición. la competencia política. Bueno, desde el 79
está garantizada la participación de la oposición, y gracias a esa reforma es que hubo el cambio en el 2000 hacia el PAN, el cambio en el 18 hacia Morena, y ya sabemos las consecuencias. Y también es cierto, coincido perfectamente con lo que dice el licenciado Sepúlveda. Es cierto que lo que hizo López Obrador como oposición fue infinitamente superior a lo que hizo como presidente. En gran medida, a impulso de él, se tuvieron muchas instituciones que perfeccionaron la democracia, entre otras el INAI, el Instituto de la Transparencia. Qué bueno que existió. Ahora llegan a darle mate. El INE fue un impulso del PRD en aquel tiempo. Ahora llegan a matarlo. En fin, la independencia de la Corte. Ahora llegan a matarla. No nada más a matarla, sino a matar la independencia, sino a someter un poder judicial, y ya vimos la consecuencia en este momento con el director del Instituto Nacional de Migración. Se va, pero se va ya purificado, ¿sí? Recordemos, doy solamente un dato, que en 2018 murieron 2 jóvenes cuando acababan de inaugurar el libramiento en Cuernavaca. Hubo un problema de taponamiento del drenaje. El drenaje era asunto del municipio. ¿Y quién era el alcalde? Cuauhtémoc Blanco. Entonces, se humedeció, se hundió una parte del paso a desnivel, cayó un automóvil y murieron 2 personas, papá e hijo. En aquel momento, Andrés Manuel López Obrador pidió el despido automático y cárcel para el que era secretario de Comunicaciones y Transportes. Bien, al Instituto Nacional de Migración, al director, todavía vigente, se le murieron 40 migrantes en una estación del instituto. Una negligencia terrible. A pesar de eso se le mantuvo, se le pagaron viáticos, se le pagó el juicio, viáticos para seguir su proceso desde el puesto. Y ahora ya no hay esa crítica. Por eso, como opositor, era mucho más trascendente. Oye, quisiera hacer una aclaración, porque cometí un error hace rato cuando dije que la protesta por la extracción de agua había aparecido en el Universal. No, apareció en Milenio, y aunque los desmintieron en La mañana. Nacional, la cabeza principal dice: se niegan Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila a entregar agua a Estados Unidos. Y ojo, aquí hay un gobernador morenista, Villarreal, el de Tamaulipas. Villarreal expone que no es momento de entregar agua a Estados Unidos. Campos, de Chihuahua, alega imposibilidad, y Jiménez, de Coahuila, apoya el rechazo de Acuña a extracción adicional. Rocha, el de Sinaloa, ve emergencia por sequía. Pero bueno, eso ya está más, no está en la frontera. Y bueno, ya para cerrar, finalmente hay que decir que, por ejemplo, los expresidentes Fox, Zedillo, Calderón, Peña Nieto, pueden visitar México o estar en algún lugar de la ciudad o del país, y en algunas partes son bien recibidos. Yo me encontré justamente a Felipe Calderón en un restaurante ahí en San Ángel que lleva el mismo nombre, y se acercaba la gente a saludarlo. Yo me acerqué, lo saludé, recordé cuando vino a las instalaciones del periódico, era candidato y se acordó muy bien de mí. Entonces, no pasa lo mismo con López Obrador. Nadie sabe si realmente está en Palenque, no está en Palenque, si se fue a Cuba, no está en Cuba. Es todo un misterio, pero bueno, ya será después para una reflexión mayor. Ya nos vamos. Muchas gracias al licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, comentarista político. Buenas noches, licenciado. Buenas noches para todos. Y gracias al licenciado José Ureña Velázquez, columnista político. Gracias, Pepe. Buenas noches. A descansar. Felices Pascuas para todos. Felices Pascuas. Y por favor, no tiren el agua el sábado de Gloria. Hay que Ningún día de la semana. Bueno, también, tienes razón. Se Gracias puede a Estados Unidos si quieren. Gracias a mis compañeros en Pachuca, Jorge Martínez en los controles del NQ en la capital del estado, Daniela Dorantes en la NQ en Tulancingo Hidalgo, y a Eduardo Hernández y Celso García desde la cabina del periódico Ruta. Se despide Juan Carlos Ortiz. Muy buenas noches.